Hoy hablamos del recientemente desaparecido Gene Hackman. Sirva este vídeo como muestra de respeto hacia uno de los mejores actores de todos los tiempos. Pues siendo el canal que somos, vamos a hablar de sus mejores westerns como un sentido homenaje al gran Gene Hackman. Y empezamos a continuación. Pues sí, por sugerencia de varios suscriptores, pues vamos a hacer un pequeño homenaje al gran Gene Hackman, tristemente desaparecido hace unos días, un actor cuya presencia en la pantalla era sinónimo de calidad, intensidad y talento puro. A sus 94 años, Hackman nos deja un legado impresionante con más de 50 años de carrera y personajes inolvidables que marcaron la historia del cine. Aunque es recordado por clásicos como Friends Connection, Sin Perdón o Superman, Hackman fue mucho más que un actor de éxito. Fue un artista que siempre apostó por la autenticidad y el compromiso en cada papel. Ganador de 2 premios Oscar y 4 Globos de Oro, su talento se extendió por todos los géneros, pero hoy, en Placeres Culpables, queremos recordar su huella en el cine del oeste. Su papel más icónico en el género fue sin duda el del sádico sheriff Little Bill Daggett en Sin Perdón, dirigida por Clint Eastwood. Un villano complejo, despiadado, pero humano, que le valió su segundo Oscar. Pero Hackman también brilló en otros westerns como Jerónimo, donde interpretó al general Crook, o en Rápida y Mortal, donde se enfrentó a Sharon Stone y Russell Crowe en un duelo a muerte. De todas ellas hablaremos a continuación. Fuera del cine, Hackman era un hombre reservado que tras su retiro en 2004 se dedicó a la escritura y disfrutó de una vida tranquila lejos de Hollywood. Su legado sigue vivo en cada actuación, en cada personaje que nos regaló. Hasta siempre, Gene Hackman, tu talento será eterno, y aquí está nuestro pequeño homenaje. Como siempre, siguiendo la valoración del IMDb, empezamos en el número 7 con Caza Implacable, del año 1971, de Hunting Party, donde Gene Hackman interpreta a Brad Ruger, un poderoso y cruel terrateniente que junto a un grupo de acaudalados amigos persigue sin piedad a un forajido que ha secuestrado a su esposa. Lo que comienza como una simple cacería se convierte en una brutal demostración de violencia y venganza. Hackman, quien ya había consolidado su estatus en Hollywood con Friends Connection, aporta una intensidad feroz a su personaje, encarnando a un villano despiadado que no conoce límites. La película destaca por su crudeza, su impactante fotografía y su brutal realismo, convirtiéndose en un western atípico y polémico. Una curiosidad, la cinta fue criticada en su época por su nivel de violencia, algo que hoy la convierte en una obra de culto dentro del género. Hackman, como siempre, eleva la película con su magistral interpretación. En el número 6 tenemos La esposa comprada, Thundis Breed, de 1974. En ella, Gene Hackman deja de lado su imagen de villano despiadado para interpretar a Thundy Allan, un rudo ranchero que, en plena frontera americana, decide casarse por catálogo con una mujer sueca interpretada por Lee Fullman. Lo que empieza como un matrimonio de conveniencia se convierte en un complejo drama sobre la lucha de poder y la evolución del amor en un entorno hostil. Dirigida por Jean Troel, esta película se aleja del western clásico para ofrecer una historia más realista e intimista, donde Hackman muestra su versatilidad al encarnar a un hombre tosco, pero capaz de cambiar. Una curiosidad, La esposa comprada se rodó en los majestuosos paisajes de California, dándole un aire casi documental. Además, Hackman y Ullman lograron una química fascinante, elevando a la película más allá de su aparente sencillez. En el número 5 tenemos uno de los placeres culpables del canal, que es Rápida y Mortal, The Quick and the Dead, del año 1995. En Rápida y Mortal, Gene Hackman demuestra por qué es uno de los mejores villanos del cine del oeste. En esta película, dirigida por Sam Raimi, interpreta a John Herod, un despiadado pistolero que gobierna con puño de hierro un pueblo donde la ley es la que él impone. Su poder se ve desafiado con la llegada de una misteriosa pistolera encarnada por Sharon Stone, quien busca venganza en un torneo mortal de duelos a muerte. Con un reparto estelar que incluye a Russell Crowe y un joven Leonardo DiCaprio, Rápida y Mortal es un western estilizado con la firma visual de Raimi y homenajes a los clásicos del género. Hackman, con su presencia imponente, construye un villano carismático y temible al nivel de su icónico Little Bill en Sin Perdón. Sharon Stone, además de protagonizar, fue productora de la película y exigió personalmente la participación de DiCaprio y Crowe.
En el número 4 tenemos Jerónimo, una leyenda, Jerónimo, An American Legend, del año 1993. En ella, Hackman encarna al general Josh Crook, el hombre encargado de capturar al legendario líder Apache interpretado por Wes Studi. Dirigida por Walter Hill, la película narra los últimos días de resistencia de Jerónimo contra el ejército estadounidense en una lucha desesperada por la libertad de su pueblo. Hackman aporta su habitual solidez al papel, interpretando a un general pragmático que, aunque respeta a Jerónimo, no duda en cumplir con su deber. Comparte pantalla con un elenco de lujo que incluye a Jason Patric, Robert Duvall y Matt Damon en uno de sus primeros papeles cinematográficos. Aunque eclipsada por otros westerns de la época, Jerónimo, una leyenda, es una obra sobria y realista, con una gran fidelidad histórica. Como curiosidad, el guión se basó en los relatos del teniente Gatewood, el oficial que realmente persuadió a Jerónimo para rendirse. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 tenemos Muerde la bala, Bite the Bullet, del año 1975, donde Gene Hackman brilla como Sam Clayton, un experimentado y honorable jinete que participa en una agotadora carrera de caballos a campo traviés. Dirigida por Richard Brooks, la película nos sumerge en una competencia brutal de 700 millas, donde los participantes enfrentan no solo la hostilidad del desierto, sino también sus propios demonios personales. Hackman lidera un reparto de lujo junto a James Coburn, Candice Bergen y Ben Johnson. Su personaje representa la resistencia y el código del honor del viejo oeste, contrastando con la ambición y la brutalidad de otros competidores. Rodada en escenarios naturales impresionantes, Muerde la bala destaca por su realismo y su crítica a la explotación animal en las competencias ecuestres de la época. Como curiosidad, Hackman insistió en hacer muchas de sus escenas de equitación sin dobles, aportando autenticidad a su actuación. En el número 2 tenemos Wyatt Earp, del año 1994, donde Gene Hackman interpreta a Nicholas Porter Earp, el severo y autoritario padre del legendario Wyatt Earp, encarnado por Kevin Costner. Dirigida por Lawrence Kasdan, la película es un ambicioso biopic que explora la vida del icónico sheriff con una visión más realista y compleja. Hackman, como el patriarca de los Earp, es una figura determinante en la formación del carácter de su hijo. Su actuación aporta gravedad y dureza al relato, mostrando cómo la disciplina y la moral estricta del padre moldearon al futuro hombre de la ley. A pesar de su impresionante producción y elenco, Wyatt Earp no logró el éxito esperado en taquilla, quedando a la sombra de Tombstone, pero, sin embargo, el trabajo de Hackman sigue siendo un punto fuerte del film, consolidando su legado en el género western con otro papel inolvidable. Y para concluir, en el número 1, como no podía ser menos, Sin perdón, Unforgiven, del año 1992. Aquí, Gene Hackman ofrece una de sus interpretaciones más icónicas como Little Bill Daggett, el brutal sheriff de Big Whiskey. Ya hablamos de él en nuestro especial de Malvados del Western y también en el especial de Clint Eastwood. Dirigida y protagonizada precisamente por Clint Eastwood, esta obra maestra del western desmonta los mitos del género, mostrando un mundo donde la violencia deja cicatrices imborrables. Hackman construye un antagonista complejo, un hombre que cree estar imponiendo el orden, pero cuya crueldad e hipocresía lo convierten en un tirano. Su actuación fue tan magistral que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, consolidándolo como uno de los mejores villanos del western moderno. Sin perdón redefinió el género y marcó el ocaso de los pistoleros legendarios, con Hackman dejando una huella imborrable en la historia del cine. Y hasta aquí este pequeño homenaje al gran Gene Hackman desde nuestro humilde canal. Así que nada, sin más dilación, pues de pediros que dejéis en comentarios pues qué os parece Gene Hackman como actor, qué otras películas aparte de los westerns que hemos nombrado os parecen imprescindibles dentro de la carrera de este actor al que siempre recordaremos. Desde aquí, nuestro más respetuoso saludo a Gene Hackman, esté donde esté. Y hasta la vista, cowboys y cowgirls.